Santísimo Padre, queridísimos amigos, hoy iniciamos con este acto el ciclo de charlas cuaresmales que todos los años, desde la llegada de don Francisco a la diócesis, se están desarrollando en esta cuaresma. Y en este año se van a tener, como es habitual, ya 3 días. Este primer día, que se desarrollará aquí en esta aula magnífica de la calle Clavellinas, y mañana y pasado ya serán las 2 en la Santa Iglesia Concatedral de Santa María. En esta ocasión vamos a hacer, es importantísimo lo que se va a hacer hoy porque es la presentación de 3 textos que vienen a intentar formar mucho mejor a todos los que estamos inmersos en esta labor de aprendizaje de lo que es la cultura cristiana que nos define, que nos conforma, que nos presentan estas personas. Para ello, este acto, además de estas 3 presentaciones, la primera de ellas, el libro se llama La crisis como lugar teológico y va a hacer su presentación don Manuel Lázaro Pulido, que es ante todo director del Colegio Diocesano de Cáceres, es también miembro de la Facultad del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Extremadura, aparte de que está en posesión de numerosísimos títulos, es doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad Católica Portuguesa y está en posesión de numerosísimos másters que ha ido haciendo. Por tanto, tenemos un currículum envidiable y eso se transmite a través de este texto que hoy nos va a presentar. El segundo de los libros es Catecumenado de Iniciación Cristiana y lo presenta una persona muy conocida de todos nosotros, también profesor del Instituto de Ciencias Religiosas, pero ante todo y para nosotros, Moncho Piñero es el párroco de San José y también delegado diocesano de la familia, por tanto es una persona profundamente conocida en Cáceres. Tengo que decir además que también es profesor de la Escuela de Formación Cofrade de Cáceres, que también es otra cosa que se distingue. Y la tercera de las intervenciones pues será de nuestro obispo, de don Francisco, que va a presentar de esta manera la última carta pastoral que nos dirige y que se llama Ya es tiempo de caminar. Una persona incansable, yo no sé ya, don Francisco, cuál es el número de cartas y de libros que ha publicado, pero yo creo que ya sobrepasan, ya se acerca a los 3 dígitos y si no, estará a punto de pasar de ellos y por tanto nos tiene acostumbrados siempre a este continuo trabajo para llegar a todos nosotros a través de todos los textos que él entiende que son necesarios hacernos llegar. Durante las intervenciones sucesivas va a estar con nosotros hoy el coro, la Coral Santa María, queridísima Coral Santa María, con Eulario al frente, que nos va a ilustrar cuatro intervenciones a lo largo de toda la tarde. Y tengo que decir que mañana y pasado en Santa María habrá otras 2 intervenciones. En concreto, la de mañana martes será la de la coral del Colegio Mayor Francisco de Sande. Ahora ya no se llama Colegio Mayor Francisco de Sande, pero siguen manteniendo ese nombre. Y para el siguiente día será la coral parroquial de Fátima, de la iglesia de Fátima. Y entonces yo, nada más, ahora les dejo ya con la intervención, la primera de las intervenciones de la Coral Santa María. Shmat Israel, canción popular hebrea. Escucha, Israel, comenzar escuchando, he aquí el secreto de la oración.
y comenzar escuchando que Dios es uno, que existe y que nuestro deber es amarle de todo corazón. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Se me hace difícil, después de escuchar esta bella canción, hablar, porque parece que todo lo que diga ya va a quedar mal. Y algunas veces romper la belleza puede parecer, me parece doloroso. Pero bueno, estamos aquí para compartir un poco la reflexión, porque no solo se trataba de presentar los libros, se trataba de presentando reflexiones de los que estamos aquí, ayudar también a pensar en esta Semana Santa que se inicia, estamos en ella ya, que vamos vislumbrando este camino de Semana Santa y de resurrección. En este sentido, yo tuve la ocasión, por distintos motivos de trabajo teológicos, tenía que hacer una reflexión teológica y, como todos los que estamos aquí, estaba, entre comillas, yo soy optimista, que tampoco, pero bueno, entre comillas, un poco obsesionado por el tema de la crisis, ¿no? Crisis por aquí, crisis por allá, por todos lados crisis. Bueno, ya estaba uno que parecía que nos estábamos echando ceniza encima de tanta crisis. Hombre, yo que había vivido hace muchos años dando clase en la Universidad de Ecuador, lo de la crisis de aquí me sonaba un poco a gracia, porque es verdad que hay gente que sufre, yo en el diocesano tengo familias que lo pasan mal. Pero, comparado con la realidad que yo vivía allí, pues parecía unas veces hasta un poco de tomadura de pelo. Nos quejábamos porque nos quitaban la paga extra, ¿no? Hay gente que lo pasaba tan mal. Y quizás lo pasaba tan... Es decir, nosotros nos han quitado la paga extra porque la globalización ha hecho que mucha gente pueda vivir más y, claro, los capitales hay que dividirlos, ¿no? Pero bueno, ese era un tema que, aunque está tratado en el libro, no voy a tratar aquí. El caso es que me di cuenta que la palabra crisis al final estaba muy desgastada y que la palabra crisis estaba teniendo una connotación negativa. Pero por otra parte, uno reflexionando, se daba cuenta que la crisis siempre ha estado presente en la vida del hombre. Y si ha estado tan presente en la vida del hombre, Dios nos la ha dado. Y si nos la ha dado, pensé que quizás sería para poder crecer. Y que por lo tanto la crisis es una realidad que está presente en el mundo del hombre desde siempre y que Dios, que es bueno, nos la tiene que dar por algo. En este sentido, aunque el libro lógicamente es un ensayo, ¿no? Es un ensayo, que no es un libro de teología superdogmática, pero bueno, lógicamente es un libro de teología. Y algo que caracteriza al pensamiento cristiano es el hecho de que es un pensamiento pensado. Es un pensamiento no solo no solo creemos, sino creemos de manera inteligente porque nosotros somos inteligentes. Entonces, bueno, pues lógicamente no podía ser pues,
pues tiene que haber elementos de filosofía, intentar entender el por qué las cosas pasan. Yo he partido de mi reflexión de un hecho, ¿no? Y es que es un hecho propio de la teología. Y es que la teología no puede perder de vista el misterio de Dios presente en el hombre. Y si es misterio, siempre hay parte que se nos escapa. Eso es otra cosa que tenemos que darnos cuenta. Muchas veces le pedimos a Dios demasiadas explicaciones. Pero Dios es un misterio que está para pensar y que está para interpelarnos. Pero hay una cosa muy importante en este misterio. Por muy misterioso que sea Dios, Dios siempre es bondad y amor. Y por lo tanto siempre es respuesta segura. Entonces, si Dios es un misterio que es bondad y amor y es respuesta segura, la crisis tiene que ser un lugar de crecimiento personal, como sociedad o como personas. Yo también estuve tentado, cuando pensaba sobre la crisis, estuve tentado de decir, bueno, la crisis es una crisis económica, pero además de una crisis económica, es una crisis de valores, y entonces empezar otra vez con el pesimismo. Y no, yo he querido arrancar en este ensayo la crisis como lugar teológico. La crisis es un lugar donde nosotros podemos hacer la reflexión junto con Dios. El libro me salió dividido en 3 partes, emulando a nuestro señor obispo, pero fue sin querer. Fue porque salió así. Es decir, dije 1, 2 y 3, no, me salió así, aunque el pensamiento del señor obispo está muy bien, porque ya lo tomamos a una aventura. San Hugo de San Víctor, que es un teólogo medieval, era el pensamiento cuaternario, y ya San Buenaventura empieza con el pensamiento trinitario tomado de San Agustín, que es un pensamiento que es muy propio también. A mí me salió 3. La primera parte era para fijarme en esto que estaba diciendo, en la crisis, que es como una realidad personal, ¿no? Una realidad que está ahí, una realidad que nos interpela, una realidad que nos dice algo, y nos dice algo al relato humano. Yo como digo, me quedaba un poco sorprendido porque digo, de pronto, es decir, una pequeña laceración, es decir, una pequeña molestia dolorosa económico-financiera ha hecho que la seguridad de Europa se vaya al traste. Eso tiene que ser reflexionado. Y me recordaba de mis tiempos en Ecuador, en Quito, cuando era joven, profesor en la universidad, y veía a aquella gente que lo pasaba mal y era tan feliz porque confiaba absolutamente en Dios. Eso no quita que haya que hacer las cosas bien, lógicamente. Entonces, me di cuenta que siendo la crisis una realidad personal, tenía que decir, Dios siempre es una presencia gozosa en la historia. Y entonces me acordé de unas palabras del Poverero, de San Francisco de Asís, que siempre suele inspirar mi pensamiento. Otra cosa es que yo sea capaz de seguir en algo sus caminos. Cuando el Poverero, San Francisco de Asís, fue una persona que sufrió muchas crisis, y ese es uno de los ejemplos que tengo aquí en el libro. Y él decía, hablándole sobre lo que tenía que hacer, las lecturas, y decía él, es bueno recurrir a los testimonios de la Escritura. Es bueno buscar en ellas al Señor Dios nuestro, pero estoy ya tan penetrado de las Escrituras que me basta y con mucho para meditar y contemplar. No necesito de muchas cosas, hijo. Sé a Cristo pobre y crucificado. Cristo pobre y crucificado. La imagen de la crisis. Era aquello en lo cual San Francisco le sobraba. Él no buscaba huir de Cristo pobre y crucificado. Él entendía que el lugar en el cual Dios se hace presente es Cristo pobre y crucificado para llegar a la resurrección. Es la kenosis que él tenía presente. Entonces, en mi libro no voy a explicarlo todo porque es un poco complicado, aunque sea pequeño, tiene su cosa teológica, pero más o menos yo lo que quería darme cuenta, quería mostrar, es que la experiencia de Cristo crucificado católica, la presencia católica era muy diferente de la protestante, y que por nosotros la teología que tiene que animar la vida, o la teología sí que tiene que animar la vida de la reflexión teológica, no era tanto la teología imbuida, que es muy importante, del pecado original, de lo malo que somos, del desastre que somos, etc. Sino que era la teología, una teología sobre todo inspirada por la teología cristológica de la creación. Es decir, el acto de la creación como acto de gracia, como acto gratuito. En esto, aquí Moncho sabe, y aquí algunas veces no concertamos, yo en esto no soy muy tomista, yo soy más de un teólogo muy importante que se llamaba Duns Scotus, y que seguía
este esquema teológico en el cual Dios se nos hace presente como amor que se nos hace presente nos crea, y como amor que se nos hace presente nos redime, pero Dios nos redime porque nos ama, como la madre que sabe cuando va a tener un hijo que el hijo pues le va a dar problemas, ¿no? Yo creo que cualquier madre, igual padre sabe cuando va a tener un hijo que va a tener problemas, pero no tienen al hijo para salvarlo de los problemas, lo tienen porque lo quieren, simplemente. Pues Dios lo mismo, Dios nos quiere. Y por lo tanto, la redención forma parte de ese acto creador, de ese acto de bondad y gratuidad. Eso era muy importante porque los protestantes en eso eran más pesimistas e hicieron que algunos filósofos contemporáneos como Nietzsche saltaran de una manera abrupta para decir, basta ya, no, basta ya. Y ese basta ya muchas veces era más porque había habido una teología demasiado pendiente del pecado en vez de la gracia. Entonces, pues la teología de la crisis, la teología es una reflexión a partir de una cristología en la cual Dios se hace presente como gracia. Y para poder sustantivar esto, pues yo me he ceñido en dos ejemplos. ¿Por qué he puesto dos ejemplos? Porque el pensamiento contemporáneo es un pensamiento donde hacer un libro de 500 páginas de teología es duro, no lo lee tanta gente. Y una de las cosas que ha hecho el modernismo, más allá de lo bueno y de lo malo, es que los relatos cortos, las experiencias de vida son muy importantes. En un relato corto se nos pueden narrar muchas cosas. De hecho, lo vemos en Happenings, en Scholar, en la propia estética, en las propias obras de teatro, muchas veces son pequeños espectáculos. La propia publicidad es casi un mensaje en un relato microcorto, muy corto. Y nosotros, yo me di cuenta que podía haber puesto más, pero puse dos ejemplos, en este libro hay dos ejemplos de cómo la experiencia de la crisis es una experiencia de crecimiento, una experiencia de esperanza. Eso que vamos a vivir en Semana Santa siempre es esperanzador. La crisis es esperanzadora. Y estos dos ejemplos, uno lo traje de la Biblia, porque la Biblia no es un libro de teología, es una narración de una experiencia de amor entre Dios y el hombre. Y el ejemplo que puse es Abraham. Aquí viene explicado Abraham. He de decir que hace 2 semanas estaba en misa y Moncho estaba predicando, y por mucho que yo haya puesto en el libro, aquella predicación Moncho te salió genial, y me hubiera gustado escucharla antes para poder haber incorporado alguna cosa. Y entonces Abraham es... Abraham es un ejemplo del hombre puesto en crisis. Desde el principio, ya siendo anciano, es decir, toda su vida es una crisis. Cada vez que piensa que está todo bien, de pronto hay un nuevo reto. Pero lo bueno de todo es que desde el principio dice, henme aquí estoy. Sal de tu tierra, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Ahora has tenido al final el hijo que tenías, pues tienes que ir a sacrificarlo. Y en la Biblia en ningún momento pone una duda, siempre es, aquí estoy, hágase lo que tú quieras, hágase tu voluntad. La crisis de Abraham es el anticipo narrativo de la historia de la salvación, de esa relación de Dios con el hombre. El segundo ejemplo que yo vi era lógicamente San Francisco de Asís. San Francisco de Asís le pasa igual. Cuando tiene una cosa, dice, aquí estoy, hágase, aquí estoy, haz esto, aquí estoy, tengo esto, aquí estoy. Pero es una vida muy sacrificada. San Francisco era un hombre, él se definía simple e idiota. Es decir, significaba que no era un religioso de muchas, sino que era una persona simplemente entregada. Y era un hombre que sufrió muchísimo. La estigmatización es el reflejo icónico de toda su vida. Pero San Francisco es una persona que era débil, siempre estaba enfermo. Y encima los compañeros de la orden se le iba a pique. Entonces yo hago un análisis aquí de San Francisco de la perfecta alegría. Él tiene una narración hay 2 narraciones sobre la perfecta alegría, donde él narra qué es la perfecta alegría. Le pregunto al hermano, ¿qué es la perfecta alegría? Entonces empiezan a contar qué es la perfecta alegría. Y dice, mira, la alegría no es que en mi orden haya obispos, ni haya religiosos, ni haya grandes intelectuales. Es decir, empiezan a narrar cosas que los que sabemos la historia de franciscanismo nos damos cuenta que era aquello que se anhelaba, que todas las órdenes anhelaban, pues tener la iglesia de su lado, aunque el cardenal siempre estuvo de su lado, pero bueno, tener los grandes obispos de su orden, grandes profesores al principio que va, dice, e incluso él dice
Eso no es la perfecta alegría. Dice, la perfecta alegría es que un día yo esté hecho polvo, vamos a decir, pobre, desesperado, con frío, venga a tocar vuestra puerta para decir que si me queréis alojar, os riáis de mí y me digáis, tú San Francisco, tú no eres San Francisco, no puedes entrar aquí. Y él dice, lo bueno que dice, si yo en ese momento fuera capaz de controlarme, eso sería la perfecta alegría. Que es muy interesante. Y este San Francisco dice, yo soy muy santo, lo que decís vosotros, pero yo, es decir, a mí también me cuesta. La perfecta alegría para él es un anhelo, el anhelo de saber soportar la crisis. Por lo tanto, en este libro intento mostrar cómo efectivamente el dolor es necesario para que reparemos en algo que en el cuerpo es como en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo cuando tenemos dolor eso es algo necesario, porque si no tuviéramos dolor no nos daríamos cuenta que estamos enfermos. Sería un desastre, podríamos desangrar. Pues del mismo modo la crisis está presente en el hombre para procurar su salud. Los ejemplos que yo he señalado ahí, que son de Abraham y San Francisco, muestran la pertinencia de una teología de la crisis, como el lugar ineludible de nuestra existencia en camino, que, aun a veces molesta, no deja de ser una obra de Dios. Dios nos ha hecho, Dios es nuestro Padre, y Dios nos ha puesto una vida en la cual somos una vida contingente, una vida con crisis, una vida donde el dolor está presente. No interroguemos al misterio, dejémonos confiar en la bondad del misterio que es Dios. No saber responder positivamente niega nuestra condición humana, no al revés. Es ahí donde arranca, según creo yo, el pecado. Y ahí donde la crisis, que es molesta, que es misterio, que es incómodo, se convierte en sufrimiento, lo más alejado de la verdadera alegría, en una tara, no en el cumplimiento, que es lo que pasará en Abraham, y en incomprensión. La teología de la crisis que yo he intentado escribir, por lo tanto, acepta el reto del misterio de la realidad, de esta realidad del dolor. Por eso precisa de una reflexión teológica, en el convencimiento de que Dios es un misterio, pero es un misterio de bondad. Afrontemos la Semana Santa también quizás, ya que estamos en las Santas Torresmales, desde esta reflexión, la reflexión de la confianza. No interroguemos a Dios, confiemos. Esto es como cuando estamos y un niño te pregunta y dice, ay, este niño no se fía de mí. Pues muchas veces nosotros somos el niño que no se fía de Dios. Simplemente. Lógicamente, sí quiero agradecer a la editorial Sintéresis, que es una editorial nueva, pero bueno, que ya ha publicado varios libros, y algunos, por ejemplo, ahora acaba de publicar uno de un profesor de la Universidad Complutense, Óscar, que está aquí, pues está involucrado y agradezco mucho a Sintéresis el hecho de que haya publicado este ensayo y nada, esta es una reflexión. Ahora viene algo más ligero, quizá, pero no menos importante. Podía haber hablado, y perdonadme, en este tema, aunque no lo hice siendo el año de Santa Teresa, de los místicos, la noche oscura. Es decir, nosotros tenemos a Pedro Alcántara de tantos ejemplos, tantísimos ejemplos que no se pueden citar todos, de una reflexión sobre esto. Interioricemos nosotros si somos capaces de aceptar la crisis como lugar de crecimiento. Dios nos ha hecho así, nos ha hecho débiles. Es una alegría. Es una alegría, porque nos hace ver que nos dependemos todos unos de otros. Y nos dependemos todos de Dios. Bueno, pues nada, yo ya no hago. Jesús.
Tardes, noches a todos. Aprovecho para saludar al señor obispo, a Manolo, a nuestro presentador tan amable, a todos los que estáis aquí. Cómo me ha gustado este canto de esta promesa de Santa Teresa, que además, ojalá hoy podamos decir que hoy te atendí y no mañana. A ver si soy capaz de suscitar nuestro interés. Yo voy a presentar un libro que ha nacido de mi experiencia de catequización de personas no bautizadas. Es un catecumenado de iniciación cristiana para adultos, catecumenado que, por tanto, su objetivo es preparar adultos a partir de 14, 15, 16 años para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana en la noche pascual. Y si hay algo verdaderamente cuaresmal, que tiene potencia en la cuaresma, es la llamada que nos hace la Iglesia desde el miércoles de ceniza, cuando dice convertidos y creen en el Evangelio, pues la llamada que nos hace a renovar nuestro bautismo, a renovar lo que somos, porque somos hijos adoptivos de Dios en el bautismo, muchas veces lo hemos olvidado, y después a lo largo de nuestra vida hemos sido educados para ser esposos y padres. Un catecumenado de preparación del bautismo, sobre todo, se fija en esa primera parte. Somos hijos. ¿Cuál es la primera dificultad? La primera dificultad es aprender a hablar a personas que no tienen fe. Porque normalmente en la catequesis partimos de un presupuesto y es que las personas que vienen más o menos tienen algo de fe. Yo he descubierto que las personas que se acercan para recibir el bautismo como adultos, pues son movidos por motivaciones muy distintas. Algunos ni siquiera al principio tienen, todos al principio no tienen nada claro que es la fe cristiana. Lo que sí tienen claro es que quieren vivir esa experiencia, que quieren conocer a uno del que han escuchado hablar, que se llama Jesucristo, eso es común, y que por tanto necesitan encontrar un modo de poder tener la experiencia del encuentro con ese del que han oído hablar. Es muy importante, por tanto, que en esta iniciación cristiana comencemos introduciéndonos en el ser, en la persona, en cómo somos. Hacer un estudio profundo del corazón humano, de un corazón roto por el pecado original, por los pecados personales. Un corazón que necesita la misericordia de Dios. Mi experiencia es que a lo largo de estas primeras catequesis, que es el precatecumenado, las personas van viendo su vida, van descubriendo su realidad y al final se les anuncia el perdón de Dios en Jesucristo y dicen que lo quieren, que quieren ese perdón. No solo lo quieren, lo necesitan. Lo necesitan. Porque a lo largo del catecumenado, y especialmente en el precatecumenado, se utilizan dos instrumentos que nos ha regalado la Iglesia y que poquito se utilizan hoy día, pero aquí hay que utilizarlo porque este catecumenado sigue estrictamente el ritual de iniciación cristiana de adultos y las normas emanadas por la Conferencia Episcopal Española, más por expreso deseo del señor obispo, es así. De hecho, las normas de la Conferencia Episcopal están al principio del catecumenado. Hay dos instrumentos que hacen un bien inmenso. Uno, el exorcismo, que no son las bobadas que vemos por la tele, sino que son imprecaciones y oraciones imprecatorias al Señor para que ayude a ese catecúmeno al cual el demonio quiera apartarlo de la fe que él quiera abrazar. Cuando uno acompaña a personas que van a recibir el bautismo, también percibe la fuerza de aquel que quiera apartarnos de Dios. Y hay que ayudarles
Y nosotros no podemos ayudarles, no tenemos fuerza, solo Dios puede ayudarles. En la Cuaresma, ¿qué nos ayuda? El ayuno, la limosna, la oración. Tomarnos en serio esas ayudas que nos da la Iglesia. Y la segunda ayuda maravillosa, en el estilo de un escoto, la bendición. Bendiciones que el Señor va dando a lo largo de este tiempo a los precatecúmenos. Llega un momento en el cual se les pregunta directamente si quieren o no quieren continuar este camino. Porque ya se han dado cuenta de una cosa, es un camino exigente. No podemos rebajar el Evangelio de Cristo. Toda la misericordia del mundo basada en la verdad que nos ha revelado Dios, que es Cristo el Señor. Entonces, ellos cuando dicen que sí, se comienza con el rito de entrada en el catecumenado. Yo creo que esta primera parte del precatecumenado es necesario revivirla siempre en la Cuaresma. Es la llamada a la conversión que nos hace la Iglesia. Es tan importante recordar quiénes somos y recordar cuántas veces nos olvidamos de ese amor tan maravilloso como cantaba este coro tan magnífico, cuántas veces lo dejamos pensar para mañana, ¿verdad? Pues tenemos que volver a nuestra realidad, a la raíz de la que nos ha sacado el Señor por su bondad y su misericordia. Yo cada vez que puedo dar este catecumenado, no todos los años he podido, ciertamente me revive y me da cuenta y le di gracias a Dios del privilegio que es ser cristianos. No lo sabemos, no lo sabemos. La segunda parte ya es más amplia, es muy importante porque es el catecumenado en sí. Sigue habiendo ayudas de la Iglesia y sobre todo se utiliza un instrumento que es la Biblia, juntos siempre con la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, pero la Biblia, y se utiliza un método de oración que es la lección divina, para profundizar los textos bíblicos que son abundantes en todo el catecumenado. Y hay catequesis, pues, muy importantes. Por ejemplo, la catequesis de la fe, donde hablamos de Abraham. Acudimos a Abraham ampliamente. También una profundización fuerte en el misterio de Jesucristo. ¿Cuánto que bien nos viene volverse nuestra fe en Jesucristo en la Cuaresma? Jesús, ¿quién eres tú? Fijaros, temas como la autoridad, la sanación de los enfermos, el perdón de los pecados. ¿Cómo reconocemos a Jesús como Hijo de Dios vivo? Para entrar en el misterio pascual, que es el centro de nuestra fe. Unirnos a la muerte y a la resurrección de Cristo, que es la esencia del bautismo. Y solo ahí se le anuncia al catecúmeno la moral cristiana. Hasta ahí ya estaba hablando en general. Ahí viene la catequesis donde hablamos de los mandamientos, donde hablamos del sermón del monte, donde le presentamos la vida cristiana. Porque sin fe no se puede vivir la vida cristiana, sin Jesucristo no se puede vivir la vida cristiana. Hay mucho moralismo en esta sociedad. Se intenta vivir el cristianismo sin Cristo, abocado al fracaso. El cristianismo solo se puede vivir con Cristo. Tenemos una moral del seguimiento. Y entonces habrá que profundizar los sacramentos que va a recibir el catecúmeno y que nosotros vamos a recordar, sobre todo en la Semana Santa. El bautismo, la confirmación, el don del Espíritu Santo y la Eucaristía. Profundizar en los sacramentos que nos dan la vida. Por eso son los de la iniciación cristiana. Hay ciertas catequesis que son muy importantes, por ejemplo, el significado de la cruz en la vida del cristiano. La lucha contra la tentación que no va a faltar nunca. ¿Qué tipos de tentaciones va a tener un cristiano a lo largo de su vida? También la catequesis sobre la penitencia, que no somos perfectos, que el camino de fe es progresivo, que el santo no es el que nunca cae, sino el que se levanta siempre. Para finalizar, y termino en un momentito, con las entregas. Las entregas son momentos importantes del catecumenado. Primero, la entrega del símbolo de la fe, con una catequesis del Catecismo de la Iglesia sobre el símbolo de la fe, sobre el credo. Y en segundo lugar, la entrega del Padre Nuestro, la oración. Es el gran tesoro que tiene la Iglesia, la oración. No hay cristiano sin oración, no hay religión sin oración. El que no ora no cree.
directamente. Primero porque solo ora el que tiene un corazón humilde, y si no hay corazón humilde no va a haber fe. Dios ama a los humildes y tiene cierta problemilla con los soberbios. Mucho problema con los soberbios. Y termino. La última parte del catecumenado es la menos desarrollada porque sigue estrictamente el ritual, son los escrutinios de la Cuaresma y ya la celebración de la iniciación cristiana en la noche pascual. Yo suelo deciros que merece la pena en la Cuaresma profundizar utilizando los medios que la Iglesia nos da. Vivir en la Cuaresma el sacramento de la penitencia. Profundizar en el sacramento de la Eucaristía. Unirse a Cristo en su muerte y su resurrección, eso es el bautismo. Eso es la iniciación cristiana. Yo le pido a Dios que nos ayude a vivirlo. Este libro, ya os digo, es sobre todo para preparar adultos. Si alguno quiere leerlo, le puede ayudar a renovar y a refrescar qué significa ser cristianos, qué es la vida, porque hay dos libros que yo quiero mucho. Yo he escrito, gracias a Dios, he podido escribir varios, algunos bastante peñazos, de mucha teología, pero los que más quiero yo son el itinerario de la formación de los bloques Será un solo corazón y este catecumenal y cristiana de adultos. Porque si tengo un poquito de corazón de pastor, están aquí reflejados. Gracias. Nada te espante. Es una música de Tessé sobre un conocido poema de Santa Teresa, nuestra modesta contribución al centenario teresiano. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesús sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala con merece, bondad inmensa, pero no hay amor sino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Y pues bienes del mundo y dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. En el convento había una costumbre peculiar. Se recibía a todas las que se acercaban a él y esto daba lugar a que las monjas a veces coqueteaban con los caballeros, coquetear, nuestra palabra coquetear, con la consiguiente dejación de la oración. Es el momento en que surge la crisis, esa crisis que hablaba también religiosa en Teresa. Es una crisis de oración y de vida espiritual. Pero Dios no la abandona ni la deja sola en esos momentos tan delicados para ella. Un día, Teresa, al estar ante un crucifijo sangrante, muy parecido a los que salen en nuestras procesiones de Semana Santa, le preguntó: Señor, ¿quién te puso así?
le pareció a Teresa que una voz le decía: tú, con tus charlas en la sala de visitas. Teresa se echó a llorar y desde ese día no volvió a tener más conversaciones que no le llevaran a la santidad. Era la Cuaresma de 1554. Es el comienzo de una vida espiritual nueva después de una gran crisis. Estamos en las charlas cuaresmales que tienen como 3 acontecimientos fundamentales en nuestra diócesis. Primero, estamos celebrando el 5º centenario del nacimiento de Teresa de Jesús. Por eso la bellísima canción que ha interpretado todas la coral de Santa María nos ha puesto en una especie como de tensión espiritual sobre esta gran santa. Alguien ha dicho probablemente una de las mujeres más grandes de toda la historia. También estamos en el año de la vida consagrada, por eso se hace hincapié, es hora de caminar. Estamos dedicados, según el Papa Francisco, este año a todos los religiosos, religiosas, consagrados, que concluirá el 2 de febrero, también jornada de la vida consagrada en el 2016. Y sobre todo, la Iglesia diocesana está celebrando el primer sínodo diocesano de este siglo, del siglo XXI. Y él hacía 30 años que no había un acontecimiento eclesial tan importante. Por eso, cuando me hicieron obispo, yo decidí tener siempre para la ciudad, sobre todo en los pueblos, pero sobre todo pensaba, estas charlas cuaresmales que tratan desde el Evangelio de iluminar los acontecimientos eclesiales que estamos viviendo. Y entonces este año no podía ser de otra manera. Cuando yo le dije a Manuel Lázaro que nos hablase de la crisis, que haya desaparecido más o menos mientras que haya un solo parado, mientras que haya una persona que sufre, siempre habrá crisis, porque la crisis significa que yo sepa crecimiento. Y como nos ha explicado muy bien, él ha hablado del crecimiento y de la crisis, pues de los hombres de fe, de Abraham, de Francisco de Asís. Él siempre estuvo vinculado a los franciscanos. Y también, como no, pues la crisis. Hemos empezado hablando de la crisis de Teresa de Jesús. Porque casi todos nosotros la crisis arranca de algo que no somos capaces de superar, siempre. Teresa de Jesús no era capaz de superar el no ir precisamente a este lugar donde tenía lugar tanta superficialidad en su vida. El locutorio, hasta que Teresa no rompe con el locutorio, no supera su crisis y se lanza a la santidad. Francisco de Asís, hasta que no besa al leproso sin rostro. El hijo de Pietro Bernardone. Ella venía de esa conversión profunda del corazón en Spoleto, pero le faltaba besar a un leproso sin rostro. Todos tenemos muchos leprosos que besar sin rostro. Y hasta que no lo besemos nuevamente, es decir, hasta que no nos reconciliemos, probablemente nunca superemos nuestra crisis. Y está por otra parte también, hemos visto, la crisis de Teresa, la crisis, como no, de Francisco, la crisis de nuestra propia realidad. Y la Cuaresma, precisamente lo que es un tiempo para que cada uno de nosotros descubra lo que dice el prefacio V, por cierto, bellísimo, que está recogido en toda la carta pastoral, y es que tenemos que atravesar el desierto cuaresmal para que lleguemos a la montaña santa con el corazón contrito y humillado. ¿Qué he querido yo hacer en estas palabras? Ya es tiempo de caminar en esta carta pastoral, que por cierto ya está agotada, o sea que prácticamente quedan muy pocos ejemplares, quedarán algunos en la librería diocesana, pero prácticamente ya está agotada, porque bueno, se hizo presente ya en algún momento. Yo lo que he pretendido ha sido, primero, explicar esta frase de Teresa de Jesús, ya es tiempo de caminar, diciendo que estamos en Cuaresma, diciendo que estamos ya formando los grupos sinodales en nuestra diócesis, diciendo que también ya es el momento de comenzar la conversión. La Cuaresma es un camino hacia la Pascua. Precisamente lo recuerdan las cofradías, con sus puestas en escena de esas auténticas catequesis que son las imágenes y que nos recuerdan el amor de Cristo entregado. Precisamente también la Cuaresma es un catecumenado, como lo ha explicado muy bien Moncho. Es la primera vez que la diócesis publica un catecumenado para adultos, pero no basado que se ha escrito una cosa para luego en la teoría a ver si lo ponemos en práctica. Como ha dicho muy bien, lleva mucho tiempo y llevamos ya muchos años en nuestra diócesis bautizando
en la noche de la Pascua, la vigilia pascual, adultos. Yo tuve también la experiencia cuando estaba en Valladolid de bautizar a dos chicos de Mozambique, dos jóvenes que estaban estudiando medicina, que habían conocido el catolicismo, el cristianismo y tuvimos la suerte de bautizarlo también en la Catedral de Valladolid. El primer catecumenado que tiene la Iglesia es la Cuaresma. De hecho, cada domingo nos va presentando los grandes temas de la vida cristiana, las tentaciones, que también ha hablado muy bonito Moncho cuando habla de esas dos ideas preciosas, ¿no? El exorcismo como la lucha contra el pecado, contra el mal, y la bendición, porque esa es la clave de nuestra vida. Necesitamos sentirnos bendecidos y amados por Dios. Y en este sentido, este tiempo de caminar, vuelvo a repetir, es este camino. ¿Y este año con quién? Con Teresa de Jesús. También es el homenaje que le está haciendo la Iglesia española. Se hablaba de la presencia del Papa Francisco, al final no va a venir, pero verdaderamente hasta el 15 de octubre que concluya es el gran homenaje de esta mujer. Ya es tiempo de caminar, es una palabra que dice Teresa de Jesús cuando está muriendo. Ya es tiempo de caminar, ya es tiempo de encontrarnos con Cristo. Recordaba otra gran carmelita que cuando va a morir, Sor Isabel de la Trinidad dice: Señor, me voy a morir con lo que nos hemos querido. Es lo que dice siempre de Jesús: Señor, con lo que nos hemos querido tú y yo. Teresa de Jesús expresa este deseo de morir hija de la Iglesia, que es también una de las ideas del sínodo. ¿Por qué tenía Teresa de Jesús tanto deseo de morir hija de la Iglesia? Es verdad que había tenido muchos problemas, incluso con la Inquisición, pero por fin morir hijo de la Iglesia es porque no podemos presentarnos delante de Dios de mejor manera que en brazos de nuestra Madre la Iglesia. Es ella la que nos tiene que presentar al Señor. Y por eso todos debemos desear, como Teresa de Jesús, que nos presente nuestra Madre la Iglesia. Porque ella, desde luego, la Madre Iglesia, es la rica misericordia con Jesús que nos llevará también a vivir en la eternidad con el Señor. Por tanto, esta es la clave de esta carta pastoral. Ya es tiempo de caminar, frase de Teresa de Jesús, que nos adentra en el misterio de lo que es la Cuaresma. Y yo tengo unos capítulos muy sencillos que a mí me parece que nos puede ayudar. Teresa escribió sobre todo 3 grandes obras. Escribió más cosas, escribió las cartas, exclamaciones, poesías, algunas tan bonitas como las que nos han cantado la Coral de Santa María. Pero las 3 grandes obras de Teresa de Jesús son, primero, fundamentalmente, el libro de su vida, donde ella cuenta que toda su vida es pura experiencia de Dios. ¿Y cuál es el Dios, el Cristo de Teresa de Jesús? Que es el subtítulo de la carta pastoral, el Cristo de Santa Teresa y el 14 Sínodo Diocesano. Teresa se enamora de la humanidad de Cristo, se enamora de Jesús humano, de ese Jesús humano. Por eso, curiosamente, ella comenta mucho todos los textos donde aparece la humanidad de Cristo. Estaba enamorada de Getsemaní, de la oración de Jesús en Getsemaní, también del encuentro con la samaritana, con la mujer pecadora. Como todas las santas, rivalizan a veces unas con otras. Me acuerdo Teresita del 7, también otra carmelita que decía: ¿qué se piensa María Magdalena? Que ama a Jesús más que yo le quiero más. Aunque no haya pecado, no tiene ningún pecado. Bueno, hija, no te pongas así, que no pasa nada. Pero es esa rivalidad que tienen también los santos, que aparece también en Teresa de Jesús. Por tanto, los grandes libros son el libro de su vida, donde ella narra su propia experiencia de encuentro. Teresa es pura experiencia de Jesús, es la enamorada de Cristo que canta sus misericordias. El otro libro son las moradas, donde va a narrar de una manera maravillosa que la oración también tiene un proceso, un dinamismo. Quien deja la oración a la improvisación, su vida también es improvisada como la oración. No puede dejar la oración a la improvisación. Y por eso Teresa de Jesús cuenta las moradas que son las almenas para entrar en el castillo, donde en el interior está el rey de ese castillo, el esposo. Y ella a través de ocho va dando pasos a través de estas moradas hasta llegar a la unión y a la intimidad con Dios. Y el tercer gran libro de Teresa de Jesús, os aconsejo que lo leáis antes de que termine el año de Santa Teresa, es precisamente Camino de Perfección. Que ella lo que trata de narrar ahí, está también explicado, fundamentalmente es cómo la santidad se puede vivir como identificación con la humanidad y los sentimientos de Cristo. Y tiene el comentario más bello probablemente que se ha escrito de una mística al Padre Nuestro, donde, por ejemplo, cuando comenta el pan nuestro de cada día,
Teresa de Jesús lo que trata de explicar es, y explica la Eucaristía de una manera bellísima. Ella no puede entender otra cosa más que precisamente sepa. Y entonces yo procuro que una característica para que la gente te vea es que sea muy sencillo y muy breve. Si puede ser más breve incluso que sencillo, ¿no? Todo lo que sea, eso está claro. Entonces la carta es muy breve, no es una carta larga, donde yo hablo, primero, fundamentalmente, es el Jesucristo en Teresa de Jesús. Es decir, cómo es el Cristo de Teresa de Jesús. Después hago una pequeña biografía de Teresa de Jesús. Después, el camino de Teresa hacia el Señor. Y hablo de la crisis. Por eso estos 3 libros que he presentado no ha sido una cosa aleatoria o porque hemos querido empezar así este año no tenía su sentido. La crisis, el catecumenado, que es la oferta diocesana, desde la experiencia de cómo ayudar a muchos hombres y mujeres que ya no creen y que sin embargo se acercan a la Iglesia seducidos por Jesucristo, porque el tesoro de la Iglesia de Jesucristo no somos nosotros, es el Señor, ¿no? Por lo tanto, la crisis religiosa de Teresa, después cómo se revela Jesucristo, se revela Teresa, y también he hecho mucho hincapié, porque estamos en Cuaresma, en la importancia de la belleza, de las imágenes, que es la fe de los sencillos, como yo escribí una carta pastoral apoyando, animando todas las cofradías y toda la espiritualidad cofrade, porque me parece que también es curioso que mucha gente que habla sé que se dice muy progre, y hasta canta esa canción de Serrat cuando habla del madero, del Cristo del madero, ¿no? Y habla de que no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni puedo a ese Cristo del madero, sino al que anduvo en la mar, ¿no? Tan bonita esa canción, tan pasaína, ¿no? Que cantó Serrat. Pues no sabe que ahí dice la frase clave de la religiosidad popular, que esa es la fe de mis mayores, y no tengo yo más fe que mi madre, que iba a las procesiones. Y estoy yo mucho más preparado y más formado que mis padres, que me enseñaron a mí también a rezar delante del Nazareno o delante del San Antonio de mi pueblo. Por lo tanto, Jesucristo se revela a Teresa de Jesús y tiene esa experiencia también de resucitado y ama a Jesucristo. Pero sobre todo la espiritualidad del Cristo de Teresa es un Cristo muy humano. Eso es curioso, está enamorado de la humanidad de Cristo. Y ustedes me dirán, hombre, no olviden que desde que surge Jesucristo siempre ha habido alternando en la historia el rechazo o de su humanidad o de su divinidad, curiosamente. Pero ustedes van a pensar, bueno, lo que más habrá negado en la historia habrá sido su divinidad. ¿Qué va? Se ha negado más su humanidad. Y de hecho, aquí están los grandes teólogos, la primera herejía que existe en el cristianismo es los docetas, que niegan que Cristo sea hombre. Era apariencia humana. Jesucristo no era hombre. ¿Qué va a ser hombre? Dirían los filósofos, también profesor de filosofía, te dirían algunos, ¿cómo va a ser Jesucristo hombre si el cuerpo y la humanidad no vale para nada? Ser hombre no vale para nada. Si no ha sido el cristiano, hasta que no ha llegado el cristianismo, no se ha empezado a valorar el cuerpo humano y la humanidad. ¿Por qué? Porque para el mundo griego, que es una espiritualidad que, por cierto, queda también en reminiscencia de algunos cristianos, el cuerpo es una especie como de cárcel donde está el alma. No es verdad. No es verdad. Pero a veces se explica así. Es verdad que puede tener algo también, como una explicable de la estética. Por tanto, y esto es, Teresa de Jesús remacha la humanidad de Jesús en un tiempo en el cual se veía un Cristo tan divino que parece que no tiene los pies en el suelo. Y Jesús, pues, fue humano, vivió la humanidad, se acercó a todos, tuvo hambre, tuvo sed, se durmió en la barca. Y sobre todo Teresa, hemos celebrado pues el Día de la Mujer. Pues Teresa era una mujer que hablaba fenomenal siempre de las mujeres. Y por eso casi sus textos bíblicos más cotejados, más sabidos eran los de la mujer. Comenta preciosamente la samaritana, dice ella: oh, que de veces me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la samaritana, y así soy aficionada a aquel evangelio. Y es así cierto que sin entender cómo hará este bien, desde muy niña lo era y suplicaba muchas veces al Señor me diese aquella agua. Pero también habla de Marta y María en Betania, y también habla de María Magdalena y de la mujer cananea. Y por último, y termino ya,
la última texto de la carta pastoral es la confesión que hace Teresa de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Narro también un texto de la transverberación de Teresa. Yo he tenido la suerte, creo que he sido de los pocos sacerdotes que lo ha hecho, y es que he dado ejercicios espirituales un par de veces a las carmelitas de la Encarnación y he predicado delante donde tuvo lugar la transverberación. Y siempre me parece impresionante este texto, ¿no? Lo voy a terminar de leer, porque esta es la experiencia de Teresa, que fue como herida del corazón. Fue como el Señor le cambió el corazón. Esto es una experiencia que cuentan los místicos, ¿no? Es como si el Señor me diese sus propios sentimientos, su propio corazón. Y dice ella: hiéreme como una flecha enarbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Pues esto es un poco lo que al final digo del libro, y fundamentalmente lo que quiero hacer a través de ello es, sencillamente, que también nos animemos todos, sobre todo a participar en los grupos sinodales, como una experiencia que también tiene Teresa de su amor a la Iglesia. Su amor a Cristo le llevó a amar a la Iglesia. Es curioso que los santos, los místicos, Agustín, nunca separaron a Cristo de la Iglesia. Sería descrezarlo. Yo no puedo separar la cabeza del cuerpo. Si yo separo la cabeza del cuerpo, pues eso sería injusto. Sería un decapitado. Yo no puedo separar a Cristo de la cabeza, que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por eso os animo a todos en esta charla cuaresmal. Mañana hablaré también, os daré un material sobre lo que es el fariseísmo, desde el texto ese del publicano, también desde sintonías psicológicas de lo que es la conversión. Mañana a las 8, si Dios quiere, en la concatedral, y explicaremos esta idea. Pero sobre todo, lo que pretendemos es que cada uno de nosotros descubra también en esta Iglesia y que participemos en este 14 Sínodo Diocesano, que formemos grupos sinodales, porque es la forma que nos dice hoy la Iglesia: ya es tiempo de caminar. Muchas gracias. Es O Domine de Palestrina, dedicada a la pasión de Jesucristo, a 4 voces mixtas. Yeah.
libros. La extraordinaria actuación increíble de nuestra coral Santa María. Y invitando mañana a participar. Y como ha dicho muy bien, allá afuera creo que están los libros, creo que los dos, porque creo que de la carta pastoral se agotó enseguida. Pero si ya tenéis alguna, pues también podéis, yo no sé cuánto será, y sobre todo, ellos pueden, si quieren, dedicarlo con nosotros. Y ahora terminamos con todas las charlas cuaresmales con la bendición. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor. Demos gracias.